Contacto Valle con las voces de los protagonistas de la noticia. A las 10 de la mañana, 30 minutos, expresidente Andrés Pastrana, muy buenos días. Muy buenos días. Expresidente, queremos conocer también su opinión frente a la decisión del presidente Santos de no aplicar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le entregó a Nicaragua, como todos ya sabemos, 75.000 kilómetros de mar continental. ¿También apoya la determinación del presidente Santos? A ver, yo creo que aquí hay que hacer varias observaciones. Primero, desde el primer día, yo creo que todos los expresidentes en la asesora, todos los miembros de la asesora y el propio presidente Santos coincidimos en que aplicar el fallo era muy difícil, el fallo era inaplicable, además por la misma razón que dio la juez china en el fallo cuando se otorga parte del mar territorial a Nicaragua. La propia juez china decía que la forma de delimitar especialmente los cayos y las islas podía traer como consecuencia que se afectaran tratados vigentes. A lo que se refería la juez china, que Colombia tenía un tratado firmado o tiene un tratado firmado con Panamá, uno con Costa Rica que estamos pendientes de la aprobación en el Congreso costarricense, el de Nicaragua que era de delimitación, Honduras que estaba aprobado y un acuerdo de pesca con Jamaica. Entonces, aplicar el fallo de esa manera es muy, muy difícil. Pero ¿qué es lo importante aquí? Lo importante y lo que me preocupa es que la canciller y el presidente no nos han mostrado al país cuál es la estrategia jurídica para acudir ante la Corte Internacional de Justicia. Usted sabe que llevamos más de 10 meses. La canciller ha contratado un grupo de abogados internacionales, un grupo de abogados nacionales, para que nos digan qué vamos a hacer ante la Corte Internacional de Justicia. Porque aquí tenemos que diferenciar. Una cosa es lo que está haciendo el presidente Santos hoy en día, demandar, por ejemplo, el Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional, pero eso es un tema de derecho interno. Lo que nosotros tenemos que tener en una estrategia es contra el fallo, es decir, contra la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, y a este momento, 10 meses después, la canciller no nos ha dicho cuál es la estrategia. Si vamos a aplicar el recurso de revisión, si vamos a aplicar el recurso de interpretación, en fin, esa es la preocupación que yo tengo, es que nacionalmente podemos estar actuando bien, pero internacionalmente ante el fallo de la Corte no se está haciendo absolutamente nada. Expresidente, ¿usted cree que con todo esto el presidente Daniel Ortega quiere más terreno? A ver, el presidente Ortega ha dicho, y yo creo que lo importante es sentarnos a hablar con Nicaragua para ver cómo y de qué forma podemos fijar el tratado limítrofe. Lo complicado aquí es que el presidente Ortega de Nicaragua ha dicho que no va a ceder ni un milímetro ni una gota de agua de lo que ya le dio la Corte Internacional. Y por eso lo importante ahora es preocuparnos cómo defender lo nuestro en este momento. Puede que Nicaragua tenga el espíritu, como se dice, de tratar de recuperar mucho más expansionista de Nicaragua en el área, pero mi preocupación es cómo vamos a confrontar el fallo de la Corte y la canciller no nos ha dicho cómo. En ese sentido, entonces, y teniendo en cuenta que este fallo puede ser inapelable, ¿qué se puede hacer entonces? Porque lo que vemos aquí es que en medio de lo que ha pasado después del paro, en medio de las protestas y de una caída estrepitosa en la imagen del presidente Santos, es que aquí eso es una estrategia política de él. Claro, es lo que usted dice, la pregunta que usted mismo se hace, ¿y qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que nos hacemos los colombianos, esa es la pregunta que le hacemos a la canciller y la pregunta que le hacemos al presidente. Presidente, ¿qué vamos a hacer contra el fallo? ¿Qué instrumento vamos a aplicar? ¿Vamos a pedir la revisión del fallo? ¿Vamos a pedir la interpretación? Todos sabemos que en este momento el fallo es inaplicable por las circunstancias en las cuales fue dada esta sentencia de la Corte. Entonces, yo coincido con usted, lo importante es qué vamos a hacer. Y segundo, que no se puede utilizar en un año reelectoral. Y lo que nosotros creemos y lo que yo personalmente creo es que la canciller tiene que actuar con mucha cabeza fría, tiene que pensar muy bien cuál va a ser la estrategia, cómo y de qué forma la vamos a implementar, pero ya, después de 10 meses los abogados internacionales y nacionales nos tienen que decir qué es lo que vamos a hacer. Expresidente, ¿usted cree que la canciller ha tenido mucho tiempo para pensar, pero no se le ve ninguna solución? Nada, ninguna solución. Es que no hay solución. Una cosa es lo que hagamos nosotros en el derecho interno, pero el problema no está en el derecho interno, sino el derecho internacional. Y el problema no está qué pasa en Colombia, sino cómo podemos atacar el fallo de la Corte que nos quitó mar territorial. De eso es lo que se trata. Y vuelvo, insisto, la canciller ha gastado miles de millones de pesos en asesores internacionales y en asesores nacionales, pero no nos dicen qué hacer. Eso es como si a usted mañana o a un colombiano nos denuncian
por estafa o nos denuncia por cualquier delito y no hacemos nada, nos quedamos quietos. Y lo que pedimos es que se reforme el Código Penal. No, lo que necesitamos es ver cómo vamos a actuar ante la Corte Internacional y la Canciller no nos ha dicho nada, ni el presidente, nos dijo nada de nada en su última intervención. En su momento, expresidente Pastrana, en el periodo de su gobierno, ¿qué se hizo? ¿Se desconoció lo que en la Corte Internacional se estaba haciendo frente a lo que se estaba peleando entre Colombia y Nicaragua? A ver, este es un tema que viene... A ver, yo le diría que el tema con Nicaragua nace en 1969, ya el tema como tema de limítrofe. En el año 1969, cuando era presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, y su canciller era el expresidente López Miquelsen. En ese momento es cuando Colombia fija el meridiano 82, después de unas licencias que habían pedido Nicaragua para explorar cerca a Colombia. Nosotros enviamos esa carta y se fija el meridiano 82 como límite. Entonces, desde el año 1969 viene este tema que ha pasado por todos los presidentes hasta el presidente Santos. Colombia fija, Nicaragua venía diciendo que quería demandar a Colombia, En 1995, el presidente Samper contrata a un grupo de abogados internacionales para que nos digan cómo está Colombia, ¿cierto? ¿Cuál es la posición de Colombia? Si estamos fuertes, débiles. Yo nunca tuve esa información en el empalme y al parecer lo que dijeron esos abogados es que la posición de Colombia teníamos que tener mucho cuidado. Y en ese momento lo que debió hacer el expresidente Samper, creo yo, en esto hay muchas interpretaciones, era retirarse del Pacto de Bogotá. Teniendo esa información, inclusive, el propio negociador nicaragüense hace mención a ese año, a 1995, que es cuando dice que comenzó verdaderamente el tema. Entonces, no nos retiramos del Pacto de Bogotá. Posteriormente, en mi gobierno, ¿qué sucede? En Nicaragua, durante el último año de mi gobierno, decide demandar a Colombia. Nosotros expresamos a través de historia las excepciones preliminares a la Corte, lo que protegía San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todos los fallos, que era lo que estaba aspirando en Nicaragua, y le ganamos esa demanda en el 2007. Lo que hace mi gobierno es ir a la Corte, porque la Corte lo que fijó en ese momento, en el 2001, 2002 fija, es los términos para defenderse Nicaragua y Colombia. En mi gobierno solo nos tocó fue ir a la Corte a saber cuánto tiempo nos iban a dar a nosotros para defender. Pasa el tiempo, en el 2007 logramos ganar la primera demanda que era San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es muy importante para Colombia. Después continúa también el presidente Uribe con la segunda etapa, que era ya la delimitación de las áreas. Inclusive le digo algo, el presidente Santos tuvo 2 años, si no le gustaban los defensores o si no le gustaban cómo se había defendido Colombia, poderlos cambiar, pero esto fue una política de Estado que se coincidió y por eso continuó el presidente Santos y desafortunadamente se presenta este fallo que no entendemos ni los colombianos ni creo la comunidad internacional por parte de la Corte Internacional de Justicia. Lo que se ve aquí también es un cambio en el discurso, tanto del presidente Santos como de los opositores. ¿Con esta decisión se echó la oposición al bolsillo? No, es que yo creo que esto es una política de Estado. Defender Colombia no es del presidente Santos o del presidente Belisario o Andrés Pastrana, no. Defender los intereses de Colombia es de todos los colombianos. Y todo lo que podamos hacer nosotros por defender los intereses de Colombia estamos unidos. Frente a lo que usted dice, el problema grave para mí es que el presidente acabó con la asesora, con la canciller. Entonces, al haber acabado con la comisión asesora, acabó con el consenso nacional. Todos estos temas se hablaban en la asesora, estos temas no se hablaban públicamente, porque usted entiende que si yo le comienzo a decir a usted ahora cuál es la estrategia de Colombia frente a Nicaragua, es decir, como colombiano no le voy a dar herramientas ni armas a los nicaragüenses para que nos quiten territorio. Esos son temas que uno habla en la comisión asesora en secreto, porque mal podría cualquier colombiano decirle a Nicaragua haga esto y esto para que nos quiten agua o para que nos quiten territorio. No, todos los colombianos lo que tenemos que defender es nuestro país y por eso la asesora era tan importante, el secreto de la asesora. Que sí es cierto, señor expresidente, es que al presidente Santos se le advirtió que no acatara el fallo de la Haya, usted, el mismo expresidente Álvaro Uribe, pero dejó pasar mucho tiempo y ahorita vemos que Nicaragua quiere más, que San Andrés no sabe qué hacer y que nosotros tampoco sabemos qué hacer si perdemos San Andrés. Bueno, ya San Andrés, Santa Catalina y Providencia está absolutamente protegida desde el año 2007. En eso no hay ninguna duda. Eso fue lo importante de la primera actuación
que fue la que hizo el presidente Uribe cuando yo termino mi gobierno, que le tocó presentar. No, esto está absolutamente defendido, eso no hay ninguna duda de que todas esas islas son colombianas. Entonces, esa preocupación quítese. Lo que me preocupa a mí es lo mismo que le preocupa a usted, es cómo vamos a atacar el fuego, qué vamos a hacer. La canciller ni el presidente nos dicen nada. Y usted sigue peleando con la canciller. Claro, yo peleo por los intereses de Colombia. Y yo lo que creo es que la canciller en este caso no está actuando en contra de Colombia. Y por eso yo le digo, canciller, por favor, usted tiene contratados abogados internacionales de millones de pesos, abogados nacionales, para que nos digan qué hacer. Llevamos 10 meses sin que nos digan qué vamos a hacer. Más que eso, más que una pelea, como usted lo dice, es una exigencia. Canciller, presidente, ¿cómo vamos a actuar? Doctor Pastrana, ya cambiamos un poco de tema y para ir cerrando, ¿cómo va el Partido Conservador frente a lo que se viene para el año 2014? ¿Si van a tener candidato único a la presidencia? Ni idea. Si usted me pregunta, no tengo ni idea del Partido Conservador. Usted sabe que yo he estado absolutamente apartado del partido. Yo discrepo del partido porque en este momento, como yo he dicho, el presidente Santos y el presidente Samper tienen una alianza. Yo lo que he dicho es que reelegir a Santos es reelegir al presidente Samper. Y usted sabe que en un gobierno que esté, o en una alianza que esté el presidente Samper, yo no puedo estar. Usted sabe que precisamente en Cali, cuando el cartel de Cali se compra la presidencia de Colombia con Ernesto Samper Pizano, desde ese momento yo estoy apartado de cualquier unión o coalición con Ernesto Samper, que es la que tiene Santos hoy. Entonces, por eso digo, reelegir hoy a Santos es reelegir a Samper, y yo en esa coalición no estoy. Yo creo que el Partido Conservador tampoco debería estar. Pero ahora le voy a hablar como un ciudadano del común y corriente. Yo creo que el Partido Conservador tiene que tener su candidato. Yo creo que el Partido Conservador tiene que tener sus propias listas para el Senado y para la Cámara. Y que el Partido Conservador busque renovarse interiormente y hacer una reingeniería del partido al interior del partido. Expresidente, ¿cómo van las relaciones con el expresidente Álvaro Uribe? ¿Hay acercamientos de parte y parte? No, sabes, yo creo que con el expresidente Uribe, la última vez que yo hablé con el expresidente Uribe fue en el año 2006, creo. Hace ya 7 años creo que fue la última vez que yo me tuve oportunidad de dialogar con el expresidente Uribe. Usted sabe que con el expresidente Uribe también yo tengo una lejanía muy grande porque el asesor principal del presidente Uribe, el señor José Obdulio Gaviria, a quien yo denomino el consiglieri, pues era el abogado y es el primo hermano de mi secuestrador, de Pablo Escobar. Por lo tanto, mal podría yo estar cuando el alter ego del presidente Uribe, su asesor principal, es el primo hermano, reitero, de mi secuestrador y de Pablo Escobar, su abogado. Para mí es muy difícil estar también en un lado donde esté este tipo de personas. Bueno, usted menciona que el Partido Conservador debería tener su candidato. ¿Qué le parece Marta Lucía Ramírez como una posible candidata del Partido Conservador? No, yo de nombres no hablo. Yo de nombres no hablo porque yo creo que si usted me pregunta y a mí se nos dé algunos, se van a sentir conmigo. Entonces mejor no me pregunte. Pues, expresidente, muchísimas gracias por acompañarnos en Contacto Valle. Muy amable. Espero seguir contando con usted para una próxima oportunidad. Muy amable. Bueno, un abrazo.